tenemos el circuito 5.5-1. En esta parte el problema nos está pidiendo que encontremos el valor de R1 y el valor de BS, que es el valor de voltaje de esta fuente, que es la resistencia que va a este nodo a este nodo. Entonces, para encontrar las dos respuestas, nos da una nota. Nos dice que la corriente en corto es igual a 0.5 amperes, y que la resistencia Thevenin es igual a 20 ohms. Entonces, con eso podemos utilizar el teorema de Norton para deducir BS y R1. Entonces, para el circuito podemos observar que la salida está entre A y B. El R2 es la resistencia de carga. Luego viene una corriente aquí, que si nosotros tuviéramos este valor de la corriente después de encontrar R1 y BS, podríamos encontrar el valor de R2, que es este aquí. Entonces en este caso no nos proporciona el valor de la corriente, entonces tendríamos que analizar. Entonces para esto tendríamos que redibujar el circuito y poder utilizar B. Entonces podemos utilizar Norton para resolverlo y nos quedaría redibujar el circuito sin nuestro valor aquí, viendo que la corriente en corto va hacia abajo, que sería 0.5 amperes. Entonces nos quedaría, aplicando la ley de Kirchhoff de voltaje, sería un cuarto de ampere por 50 ohms más un medio de ampere por 50 ohms. Entonces llegamos a otro voltaje que sería igual a menos PS, a este voltaje aquí, y esto sería igual a 0. Entonces la suma de los voltajes en un camino cerrado es igual a 0. Nos dice la ley de Kirchhoff de voltaje en sentido horario aplicado en esta parte del circuito. Luego los demás es sacar cuentas. Un cuarto por 50 son 25 medios, más 25. Entonces el menos BS lo pasamos a otro lado, es igual a BS. Entonces quiere decir que el BS es igual a 75 medios de voltaje. Entonces aquí ya tenemos el valor de la fuente, que es una de las preguntas del problema. Entonces hay que recordar que la resistencia de Norton es voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Entonces tendríamos que voltaje Thevenin ser igual a un medio de ampere por 20. Entonces esto sería igual que el voltaje de Thevenin es igual a 10 volts. Entonces con esta información y habiendo encontrado el voltaje de BS, podemos redibujar el circuito para buscar encontrar R1. Entonces se puede redibujar el circuito. Nos quede así, y aquí tendríamos que serían 75 medios de volts. Aquí sería un cuarto de ampere y aquí sería en corto, que el voltaje aquí serían de 10 volts de mayor a menor potencial. Entonces podemos resolver el circuito y aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, y nos quedaría que sería menos 10 más 50 por I menos un cuarto más 50I más BS, que BS conocemos el valor, que serían 75 medios del voltaje, y esto sería igual a 0. Entonces, basado en esto, podemos poner que sería menos 10 más 100i más 25, y esto sería igual a 0. Entonces podemos tener que i
es igual a menos 15 entre 100 de ampere. Entonces I será igual a menos 3/20 de ampere. Y aquí está el valor de I. Entonces, basado en esto, podemos encontrar la resistencia R1. Entonces, hay que recordar que la corriente que pasa por la resistencia R1, que es la de aquí, es I menos un cuarto en el sentido horario. Entonces, sabemos que por R1 pasa una corriente de I menos un cuarto y un voltaje de 10 volts. Entonces podemos calcular. Entonces la resistencia 1 sería igual a 10 volts sobre 1 entre 2 quintos de ampere, y esto sería igual a 80 medios de ohm. Entonces significa que R1 va a ser igual a 25 ohm. Entonces este sería el problema 5.5-1.